Bueno, buenas tardes para todos aquellos que me están recepcionando este día miércoles. Vamos a comenzar con la cuarta clase de la materia de Historia del Deporte. En esta ocasión Buenas vamos tardes, a... profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Vamos a avanzar, como les decía, en donde habíamos quedado en la clase anterior, que tiene que ver fundamentalmente con el deporte en Esparta, que era la otra parte de Grecia, que bueno, no habíamos alcanzado a desarrollar en la clase anterior, y ya vamos a entrar, se puede decir de manera más profunda, en lo que fue una de las civilizaciones más importantes para el mundo occidental, como fue la civilización romana. La idea es poder abarcar estas dos grandes civilizaciones de la humanidad, ir planteando algunas cuestiones relativas al deporte, a la concepción de deporte, guerra y educación en sociedades que fueron muy importantes para la civilización actual. Bueno, sin más prólogo, vamos a comenzar. Todos estos materiales que vamos a trabajar para estos temas están subidos a la plataforma de Unvime, así que ustedes simplemente tienen que ir, chequearlos, este, proceder a su lectura, a su análisis. Como siempre, nosotros en las clases estamos acotados a un tiempo que es relativamente corto. La idea es que luego ustedes, a partir de los aportes que yo les hago en la clase teórica, puedan profundizar un poco más sobre estas culturas y sobre estos grandes pueblos a partir de la lectura del material propuesto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, los escucho y si no, ya comenzamos directamente con la exposición para la clase de hoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta para hacer, entonces ya comienzo con la exposición. Voy a presentar un pequeño PowerPoint. Sí, Bueno, Lautaro, profe. te escucho. Hola, buenas No, tardes. no, no tenía ninguna pregunta. Ah, Eh, bueno, gracias. Entonces, ahí voy a compartir un PowerPoint para que vayamos avanzando sobre el tema que vamos a trabajar en la clase de la fecha. Bueno, ¿todos están viendo lo que estoy proyectando? ¿Alguien que del sí, sí, otro lado? ¿Sí? sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces en la clase de hoy Sí, profe, yo trabajando. sí. Bien, bien, genial. Muchísimas gracias, Diolinda. Vamos entonces a comenzar, como les decía, con la otra parte que nos había faltado en la clase anterior, que tenía que ver con el deporte en Esparta. Fundamentalmente, Esparta, como yo les decía en la clase pasada, era una sociedad guerrera, era una sociedad que estaba enfrentada desde el punto de vista político y también, si se quiere, desde la concepción ideológica con la Grecia ateniense. Tenían como distintas miradas en relación a la forma de gobernar, a la forma podemos decir, de conformar su sistema político, sus ciudadanos eran muy diferentes, ¿sí? Y sobre todo relacionándolo al tema del deporte y el deporte muy vinculado a la cuestión educativa, como era algo que estábamos viendo en la clase pasada, yo les decía que Esparta, a diferencia de Atenas, va a privilegiar sobre todo la educación física. La educación física en un sistema donde va a ocupar un lugar, yo diría, sumamente importante. La educación en general, ¿sí? Y esto lo puedo hacer como una característica, la puedo definir, perdón, como una característica común tanto a Esparta como a Atenas, era preocupación del Estado, ¿sí? El Estado llevaba adelante la educación y no particulares. Entonces, vamos a ver que muchos escritores,
han valorado y mencionado el tema de Esparta y el tema de su educación. Sobre todo hay uno de ellos que me gustaría rescatar, que es Plutarco. Plutarco, en un escrito que tiene, que hace, yo diría, mención a la vida de Licurgo, ¿sí? De alguna manera transmite cómo era el sistema educativo espartano y este marca que era un sistema, sobre todo, que se sentaba en un entrenamiento físico muy fuerte con un objetivo que era la formación militar. Ahí creo que alguien me está pidiendo entrar, salgo un segundito, así le doy el acceso. Bueno, como vuelvo a la proyección, como les decía, entonces, una formación vinculada al deporte, pero también vinculada al tema de, podemos decir, la cuestión militar y sobre todo formar grandes guerreros, ¿sí? A ver, para que nos vayamos enfocando, la educación en Esparta vinculada a la cuestión deportiva estaba sobre todo centrada desde las edades, podemos decir, de 7 años en adelante, con esta idea, ir formando al niño, pero una formación que estaba más enfocada hacia la guerra. En el caso de Atenas, ¿sí? Nosotros hemos visto en la clase pasada que la educación estaba más orientada al tema del conocimiento, al tema del saber, ¿sí? Bueno, en este marco que estoy acá mencionando, no me gustaría dejar de lado algo que creo que es clave para que entendamos un poco la concepción espartana vinculada a la cuestión física. A los 7 años, los pequeños abandonaban su casa para educarse, ¿sí? Se les enseñaba, obviamente, la lectura, la escritura, pero podemos decir de forma mínima, o sea, sabían leer y escribir. Por eso siempre cuando se hablaba de Esparta y de los espartanos, se decían que eran personas muy simples en su forma de hablar, que eran tal vez un poco parcos, que siempre tenían una palabra justa y precisa para decir y nunca ahondaban en demasiadas explicaciones, ¿sí? Porque en realidad su sistema formativo no estaba orientado tanto a la cuestión intelectual, sino más bien a la cuestión de formar guerreros, formar los mejores soldados, si ustedes quieren, de la antigüedad. Y la idea que se ejercía en el ámbito educativo era tratar de endurecerlos desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de la temple que tiene que tener un guerrero, a partir de inculcar cuestiones vinculadas a la lucha, al atletismo y sobre todo algo que los caracterizó, que fue el famoso manejo de las armas. Y bueno, y una característica que diferencia a estos soldados de otros, o a estos guerreros, para ser más preciso, de otros guerreros de la antigüedad, era su sistema de defensa y de ataque que recibió el nombre de falange. Así que era un sistema en donde podemos decir que todas las partes componentes de esa falange interactuaban de manera coordinada, de manera tal que se convertían en un instrumento de guerra formidable. Acá también algo para destacar, que la diferencia a Esparta sustancialmente de la Grecia ateniense es que también a las mujeres se las preparaba físicamente. O sea, eran mujeres fuertes, mujeres también muy aguerridas, pero la idea era que trajeran al mundo hijos fuertes para que en el futuro se convirtieran en guerreros. Yo en la clase pasada les decía que había como una frase en ese tiempo que decía lo siguiente: la mujer griega pare hijos, pare niños, ¿sí? La mujer ateniense, perdón, la mujer espartana pare guerreros. O sea, para que ustedes vean que toda esta concepción en torno a la guerra, en torno a la fuerza física, en torno a la destreza, estaba presente tanto en hombres como en mujeres espartanas. Eh, Podemos decir que
tanto los hombres como las mujeres van a practicar en público muchísimos deportes que van a tener que ver con esta idea de fortalecer su cuerpo, esta idea de endurecerlos, esta idea de personas que estuvieran prestas para el combate, por eso eran muy fuertes, muy aguerridos, muy atléticos, a tal punto, por ejemplo, que en Esparta, eh, si un niño nacía con malformaciones físicas, ¿sí? Directamente se lo descartaba. O sea, se lo cuentan los historiadores que se lo llevaba a un barranco y se lo arrojaba, porque ellos no podían concebir dentro de esta sociedad aguerrida y guerrera a alguien que tuviera una serie de falencias. Muchos dicen que no, a ver, algunos historiadores en este sentido dicen que, bueno, que los arrojaban de los barrancos, ¿sí? A estos niños con malformaciones. Otros comentan que esto no es tan así, que se los dejaba en algún lugar para que personas pertenecientes a otros pueblos los rescataran y estos niños pudieran crecer en otro ámbito, no dentro de la sociedad espartana porque iban a ser como mancillados y no aceptados, ¿sí? Bueno, esto hacía que la educación estuviera pensada para la guerra y los convertía en guerreros de excelencia. Por eso se habla de que se practicó un tipo de política eugenésica, ¿sí? El Estado comunidad es el ideal por excelencia de la educación espartana. Acá me gustaría mencionar que, por ejemplo, dentro de los grados de formación de un espartano, podemos decir que hay como tres grandes etapas, ¿sí? En esa educación arcaica que va a practicar la Grecia espartana, podemos decir que hay una primera etapa que va aproximadamente de los 8 a los 12 años, que recibe el nombre de Paides, en donde los niños van a recibir una educación que los va a ir como preparando para convertirse en guerreros a futuro. En esta primera parte educativa de la cual participa activamente el Estado, se los aleja de sus padres, de su madre, ¿sí? Para ya pasar a ser competencia del Estado y ir el Estado participando, si se quiere, activamente de su formación. Acá algo para destacar es que al niño se lo va a someter yo diría, eh, a muchos tipos de acciones tendientes sobre todo a mantener o a que tuvieran a futuro un carácter sumamente rígido, ¿sí? El hecho de someterlos al frío, el hecho de someterlos al hambre, a peleas permanentes, ¿sí? Donde muchas veces, lamentablemente, también muchos de estos pequeños terminaban sucumbiendo porque la idea era que pudieran también sobrevivir los más fuertes, porque de eso se iba a valer el Estado para tener una fuerza de choque, yo diría, de carácter invencible y temible. En una segunda fase de su educación llamada mercaica, donde ya podemos decir eran muchachos de entre 15 a 18 años, perdón, eh, podemos decir que esta formación física era tendiente a convertirlos en guerreros. El tema de la fortaleza física, el atletismo, la lucha, el tema del manejo de las armas, era algo que ya se les empezaba a inculcar. Y después ya tenemos, podemos decir, ya a los 30 años, estos jóvenes pasaban a ser guerreros, ¿sí? Guerreros espartanos. Y oficialmente podemos decir que tenían un carácter de soldado. Durante 10 años, a partir de los 30 años, iban a estar en los cuarteles en diferentes lugares de Esparta. Algo importante para remarcar es que a los 30 años el espartano tenía podemos decir, un ejercicio pleno de su ciudadanía. Algo que quiero mencionar es lo siguiente. En esta estructura social de Esparta, podemos decir que el espartano, el nacido en el territorio,
la única actividad o función a la cual podía dedicarse de por vida era a ser guerrero, a tal punto que, por ejemplo, el Estado le exigía al espartano ser guerrero y estar, por llamarlo así, en las reservas del ejército hasta los 60 años, que ahí recién se producía su retiro, y su retiro efectivo. Ustedes del otro lado se preguntarán, y bueno, pero ¿había otros sectores sociales dentro de Esparta? Sí, había. Estaban los llamados periecos, que podríamos hoy vincularlo con una especie de clase media, ¿sí? Que se dedicaban fundamentalmente al tema del comercio, la orfebrería, la herrería. Si volvemos un poquito para atrás en las Filminas, vivían esa gente acá en lo que diría yo la periferia de Esparta, en la zona llamada Laconia, ¿sí? Eran todos ciudadanos libres, obviamente los periecos, pero que ejercían ese tipo de actividades. Y por otro lado, encontramos a los ilotas, ¿sí? Que era la llamada clase baja. Por lo general, estaba compuesta de esclavos que habían sido capturados de regiones vecinas. Y se dedicaban estos esclavos sobre todo al tema del cultivo de los alimentos. O sea, para que quede claro, el espartano, la actividad que desempeñaba era la actividad de ser un guerrero hasta prácticamente los 60 años. Todas las otras actividades estaban como reservadas a otros sectores de la sociedad que no estaban, podemos decir, viviendo en la zona o en el territorio espartano. Por eso yo hablo de los periecos que vivían en Laconia, hablo de los iliotas también, que eran ciertos esclavos que vivían en las cercanías de Esparta, ¿sí? Y se dedicaban a otro tipo de actividades que tenían que ver obviamente con el cultivo, con la siembra. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, vamos, me van siguiendo, me van siguiendo del otro lado. Sí, sí, Dentro profe. de los, dentro de los ejercicios físicos, o podemos decir ejercicios Sí, militares, está el tiro con arco, la esgrima, la equitación, la caza, el boxeo, ¿sí? Que son algunos de los ejercicios pensados y orientados para el ámbito de la lucha, para el ámbito del combate. Hasta el punto me quiero quedar con una, seguramente ustedes la han visto, eh, con una de las escenas, tal vez, que ha quedado mejor registradas en la historia, que tiene que ver con un rey espartano que se llamaba Leonidas, sí, que se enfrenta a podemos decir, a un rey persa expansionista, que en ese momento era Jerjes. Estamos hablando de 500 años antes del nacimiento de Cristo. El rey Jerjes quiere como dominar a este grupo y bueno, y se termina enfrentando. Eso da origen a esa mítica leyenda de que 300 espartanos en una zona de Grecia llamada las Termópilas terminan como deteniendo, por lo menos durante un tiempo, a un ejército persa integrado por miles de soldados, por miles de combatientes. ¿Sí? Esto ha sido muy bien reflejado en una película que estoy seguro muchos de ustedes han visto, que es 300, en donde, bueno, sale Leonidas, muestra la bravura, la valentía de esos 300 espartanos que se enfrentaron ante un ejército integrado por miles y los lograron detener durante un tiempo. ¿Sí? Ustedes miran, ¿y por qué Esparta no fue acompañada por el resto de los griegos en esa instancia? Porque en ese momento también tenía mucho que ver la famosa opinión del oráculo. El oráculo era como, a ver, un grupo hoy podríamos decir, de personas que pueden ver más allá, que pueden anticiparse a lo que va a venir en el futuro y que si el oráculo no le daba el ok para poder reunir a las fuerzas griegas ante un invasor, el rey Leonidas no lo podía decidir por sí mismo. En este caso, reunir la fuerza espartana para luchar contra un invasor.
Entonces, bueno, para evitar no ir contra la ley espartana, ¿sí? Para no tomar Leonidas una atribución que excedía su capacidad como rey, porque recuerdo que estábamos en un ámbito también de carácter democrático, él decide solamente tomar 300 hombres de los mejores luchadores, de lo mejor que tenía su ejército para detener este avance. Esto hacía de que no iba en contra de la ley, simplemente tomaba una parte minúscula de ese ejército espartano para enfrentar a un invasor que se acercaba a sus costas. Bueno, algo que quiero acá marcar en Esparta es que va a ser una sociedad que va a anteponer todo al tema de la guerra, ¿sí? Por eso era muy diferente a la sociedad ateniense, que era una sociedad en donde estaba más dedicada al estudio, al conocimiento, a la contemplación. De hecho, los principales filósofos que va a tener Grecia en ese momento provienen de la Grecia ateniense. Acá yo he marcado algunas cosas que tienen que ver con la mujer espartana, ¿sí? Recibían educación física y se las adiestraba para correr en la vida libre, se fortificaban sus cuerpos para que fueran buenas madres y que pudieran engendrar muchos hijos, tenían más libertades que el resto de las mujeres griegas, esto en el sentido de que la mujer espartana podía opinar, podía discutir sobre temas que tenían que ver, por ejemplo, con lo político, o con alguna decisión que se tomara en el seno de un hogar, tenían la autoridad en la familia, administraban los bienes familiares, dado que el hombre estaba permanentemente fuera del hogar, formándose para la guerra, y se ocupaban de los negocios mientras sus esposos estaban en la guerra. Bueno, en el marco de estos tres grandes primeras civilizaciones que nosotros hemos visto, ¿sí? Hablo de los griegos, hablo de los egipcios y como ya vamos a ver también de los romanos, podemos decir que son comunes a estos tres grupos diferentes características que tienen que ver con el juego humano. El primero es tal vez, y que es común a todos ellos, el establecimiento intencional de reglas, ¿sí? Sobre todo en algunos juegos de la antigüedad, esta idea de que pudieran ser practicados ya sea en equipo o de manera individual, deportes individuales, ¿sí? Como puede ser, no sé, el atletismo, para que ustedes me entiendan del otro lado, la natación, o deportes en equipo, en donde, no sé, se podían enfrentar con alguna otra fuerza oponente, ¿sí? Un segundo punto tiene que ver con la realización de juegos en grupo. La realización de juegos en grupo nosotros la vamos a ver desde las edades más tempranas, o sea, la vamos a ver en los niños avanzando por las diferentes etapas que tiene un ser humano, ¿sí? Sobre todo porque tienen que ver mucho, yo diría, con el proceso de socialización que tiene el ser humano y que es muy importante. Después están los llamados juegos de interpretación o fantasía. Eh, Muchas veces en este tipo de juegos se asumían ciertos roles o personajes. Simulamos ser determinadas personas, ¿sí? Y tienen que ver fundamentalmente con diferentes tipos de actividades lúdicas que podemos llegar a realizar. Sobre todo acá en estos juegos de interpretación y fantasía, para los que me están escuchando, tiene que ver mucho con algo que se practicaba tanto en Grecia como Roma, que eran las actividades escénicas o las actividades relacionadas al teatro. Así que también podemos encuadrarla dentro de los juegos, y ya van a ver por qué. Bueno, si nosotros vamos a una concepción actual del deporte, podemos decir que todo deporte es juego, ¿sí? Y los deportes, en líneas generales, se aprenden a partir del juego. Es tal vez el primer contacto que cualquier ser humano tiene con algún deporte en especial. Desde aquellos que practican el fútbol, por ejemplo, que desde los comienzos lo hacen de una manera amateur, si lo hacen por divertimento, o aquellos que también practican otro tipo de disciplina, no exclusivamente el fútbol, sino aquellos que hacen, no sé, atletismo, que hacen atletismo, no sé, natación.
boxeo, ¿sí? Muchos lo llevan adelante o comienzan a practicarlo a edades muy tempranas, pero no con un sentido de profesionalización, sino más bien por un sentido de práctica del deporte, porque el deporte les gusta, los atrae y bueno, y los inspira a irlo desarrollando. ¿Sí? En cambio, esto que yo les estoy marcando tiene una diferencia sustancial, por ejemplo, con la antigua Grecia, que es donde nosotros nos estamos situando, ¿sí? El deporte estaba muy presente en todo lo que eran los festivales atléticos. Dentro de estos festivales atléticos, la importancia del entrenamiento, la importancia de la gimnasia, que permitía ver a ver, que estas prácticas eran diferentes en relación a distintos juegos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en la antigua Grecia había como una diferencia bien marcada entre los juegos que eran para los niños y los juegos que eran para los adultos. Esto lo podemos ver tanto en la Grecia ateniense como en la Grecia espartana, ¿sí? Si nosotros hoy comparamos en la actualidad con, con los deportes y el juego, observamos que hay muchos deportes que practican los jóvenes y adultos que también los practican los niños. Bueno, en la Grecia de la antigüedad esto no ocurría. Había deportes para niños y deportes para jóvenes y adultos. Generalmente se llevaban adelante en festividades orientadas a sus dioses, ¿sí? Eh, y bueno, ya acá también entra un poco la concepción de lo que yo les hablaba en la clase pasada de Platón, ¿sí? Platón, por ejemplo, si ustedes me han prestado atención, no hablaba nunca de deportes ni de juegos, ¿sí? Simplemente le hacía referencia a la idea de gimnasia. La gimnasia como una parte presente dentro del ámbito educativo, ¿sí? En esta idea de formación que siempre Platón comentaba. Dentro de los juegos que practicaban, perdón, que practicaban los chicos, podemos encontrar la pelota, el aro, la rayuela, el columpio, las canicas. Las canicas son las bolitas, ¿sí? Que en ese momento no eran hechas de arcilla, ¿sí? El yo-yo, para que vean ustedes que estos juegos vienen del pasado remoto, ¿sí? Y dentro de los juegos que practicaban los jóvenes y adultos, los más comunes tenían que ver con las peleas de gallos, los juegos de azar, o sea, el tema de los dados, ¿sí? Y la pelea de perros con gatos, en donde muchas veces se realizaban apuestas, o sea, que en su mayoría eran juegos destinados a las apuestas. Bueno, esto en líneas generales ha sido lo que podemos llegar a rescatar del deporte en Esparta, que era la parte que nos faltaba para completar la tesis. Te invito a que vayan leyendo los materiales, que vayan de esta forma con un pequeño video que habla sobre Esparta, como para ir complementando un poco más la idea que ustedes tienen acerca de la importancia que los griegos le daban al deporte. Nos queda para próximas clases ahondar sobre todo en el juego olímpico, que yo todavía no lo he tomado. Después que veamos Roma, vamos a hacer como una breve reseña del tema olímpico, porque me gustaría vincularlo con las Olimpiadas que se practican en la actualidad. Así que por eso no he querido profundizar mucho en el olimpismo todavía, porque va a ser un tema que vamos a desarrollarlo de manera pormenorizada. Bueno, acá alguna pregunta, vamos bien. Del otro lado, ¿me van escuchando bien? ¿Se va Todo bien, entendiendo? profe, todo bien, bien, bien. Bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Vamos al deporte en la antigua Roma, ¿sí? Y yo acá les estoy marcando en esta pequeña introducción lo que abarcó el imperio, tal vez el imperio más grande de la antigüedad, ¿sí? Si ustedes se fijan, estuvo prácticamente en lo que hoy sería Europa, toda Europa, parte de Asia, parte de África, un imperio sumamente grande, ¿sí? Para los romanos,
el deporte va a ser una forma de tributo o de adoración a sus dioses. Vale aclarar que los dioses romanos eran los mismos dioses griegos a los cuales se les había cambiado el nombre, ¿sí? Por ahí ustedes, si ven los dioses griegos, como Zeus, por ejemplo, para el romano del mismo dios, con la única diferencia que le habían cambiado el nombre, se llamaba Júpiter. Lo mismo sus diosas, ¿sí? Las diosas griegas o dioses griegos del famoso, vamos a decir, de sus famosas historias, de sus famosos eh, historias en general, o la acción que el griego tenía por ciertos dioses que formaban parte del Edén, no sé si recién la palabra, se repetía o se reproducía en el imperio romano, ¿sí? Acá algo para aclarar que el romano va a copiar del griego. Va a copiar del griego muchas cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, que tienen que ver con los festivales atléticos y deportivos que ya los griegos practicaban. Por ejemplo, el tema de las Olimpiadas, ¿sí? Los romanos van a tomar mucho de esto, sobre todo en la lógica de un imperio que va a ser un imperio expansionista que se va a extender por buena parte del mundo conocido en ese momento. Les coloqué en esta introducción que el juego es un factor determinante en la formación del ciudadano perfecto. Todas las culturas nos han dejado testimonios escritos o gráficos sobre el juego infantil. Y bueno, y el juego de adultos que yo recién estaba hablando, Egipto, Grecia, Roma. El juego entendido como una actividad espontánea y sin reglas previas. El juego reglado en sus diferentes modalidades y como forma particular del juego reglado, el juego pensado para los adultos y a los niños como medio de aprendizaje de materias y valores. Ustedes fíjense que esto que yo estoy acá comentando, ¿sí? Se reproduce perfectamente en el ámbito romano, pero no es una invención de Roma, sino una invención que ya viene de griegos. Sobre todo en esta idea de enseñar a los niños puedan aprender no solamente a jugar, sino que con el juego puedan generar hábitos, costumbres, desarrollar determinadas y capacidades. Bueno, un poco de la historia romana, porque en realidad por ahí yo hablo de Roma, pero no sé si muchos del otro lado conocen cómo surgió, dónde surgió. Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a orillas del río Tíber. Esta pequeña ciudad se desarrolló hasta considerarse superior a la de sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se apoderaba de sus demás territorios. Y por eso les digo que fue una civilización expansionista. Esta idea de Rómulo y Remo, que forma parte de su tradición histórica, seguramente se haya representada en una imagen que ha perdurado hasta la actualidad, que es estos dos niños beben de las mamas de una loba, ¿sí? Esa imagen que ha sido reproducida en muchas estatuillas que vienen de ese tiempo, ¿sí? Alrededor del año 270 a.C., Roma ya dominaba toda la península itálica y seguía su gran proceso de expansión. Este imperio, a partir del siglo I a.C., sería gobernado por emperadores y numerosas ciudades. Vale aclarar algo, que ya este imperio, antes del siglo I a.C., estamos hablando de 100 años antes del nacimiento de Cristo, ya era un inmenso imperio que abarcaba prácticamente toda Europa y se extendía hacia Asia. Pueden volver al mapa que yo acá estaba mencionando. Este imperio va a llegar hasta el año 476 de nuestra era, ¿sí? Y bueno, ¿por qué digo ahí? Porque en realidad, cuando yo hablo de Roma, estoy hablando de que fue un imperio que sobrevivió toda la edad antigua y prácticamente todo lo que nosotros llamamos Edad Media, ¿sí? eh, Va a comenzar, para que tengamos un marco, yo diría,
para el cual poder situarnos, el Imperio Romano de Occidente va a caer, ¿sí? En el año 476 por la invasión, llamémosle, de los pueblos más orientados, yo diría, al tema de las razas normandas, los pueblos vikingos, y que van a terminar destruyendo a lo que se llamó la Roma de Occidente, el Imperio Romano Occidental, que está acá marcado en verde. Pero esta caída del Imperio Romano Occidental por la invasión de los pueblos anglosajones o los pueblos bárbaros, como se los llamó, no hizo que el imperio desapareciera, sino que el imperio se va a mantener prácticamente hasta el año 1453, cuando cae la otra parte del imperio, que era el imperio bizantino, que era la otra parte de Roma, ¿sí? Que era el imperio romano oriental, para que ustedes me entiendan, a partir de la invasión de los turcos otomanos. Ahí ya directamente cae el imperio romano en su totalidad y marca el paso a otra etapa de nuestra historia, simplemente para hacer como un paralelismo, para que ustedes vean que fue un imperio que dominó no solamente el mundo antiguo, sino también aquel tipo histórico que nosotros conocemos con el nombre de Edad Media, una edad que duró cerca de 1000 años. Bueno, no quiero detenerme mucho ahí, voy a ir pasando en cuanto a lo que fueron los juegos y espectáculos públicos. A partir de la conservación de un mosaico que se llama Can Pau Virol, nos centraremos en un aspecto muy concreto sobre la vida de la antigua Roma, sobre todo cómo se desarrollaban los juegos y espectáculos públicos. Los romanos eran, si se quiere, unos grandes aficionados al tema del espectáculo. Hay una frase que ha perdurado, que viene de la época del emperador César, César Augusto, que era pan y circo, ¿sí? Para hacer referencia a lo que se le debía entregar o dar al pueblo, ¿sí? El pueblo era amante de estos espectáculos, por eso hablan del pan y circo. Pertenecía al culto romano y tenía lugar en el calendario festivo. Se celebraban 3 a 4 veces al año y eran en honor de algún dios, generalmente Martes y Consus. Martes era uno de los dioses más importantes de los romanos, y para aquellos que desconocen, Marte es el dios de la guerra. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Me van escuchando bien hasta ahí? ¿Se va escuchando? Sí, profe, sí. Sí, sí. Bueno, a ver que me perdí la filmina. A ver si puedo volver acá. Bueno, ahí está. Una de las prácticas deportivas más importantes que tenían que ver con, podemos decir, las actividades y los espectáculos que desarrolla el Imperio Romano tiene que ver con las carreras de carros. Ya las carreras de carros se practicaban en Egipto. Nosotros podemos ver muchas películas que hacen mención a la importancia del carro de combate. Yo les hablé que, por ejemplo, en la antigüedad era poco común que el hombre montara. Sí se lo utilizaba el caballo para tirar carros, generalmente de combate. Y tal vez se encuentran dentro de uno de los juegos más antiguos y más importantes del pasado. Generalmente los carros eran de estructura de madera, ¿sí? Por lo que los accidentes que ocurrían en las carreras eran sumamente comunes, ¿sí? Sobre todo en las carreras de cuadrigas, como se llamaban. En estas carreras muchas veces se producían grandes accidentes y que terminaban costándole la vida a aquel que conducía el carro, que por lo general era un esclavo que representaba a algún señor perteneciente a algún lugar en particular y que poseía mucho dinero, y que el tema de participar de estas carreras daba como cierto prestigio social, ¿sí? Acá, bueno, en primer lugar se hacía un sorteo para determinar el lugar de salida de cada una de las facciones, o sea, de los equipos. Había equipos blancos, azules, rojos y verdes. Los carros se situaban en su correspondiente calle. La cárcel que se le daba la salida y, bueno, se determinaba el inicio de la carrera a partir de un magistrado que presidía los juegos.
sentado en el pulvinar o la tribuna de las autoridades, o sea, aquel que presidía el juego, que por lo general muchas veces era el mismo emperador, dejaba caer un pañuelo de mano y empezaba la carrera. Los corredores tenían que hacer 7 vueltas completas en el menor tiempo posible para ganar. Bueno, yo acá, a ver si se logra ver, es esto que yo les quiero proyectar es una imagen de una de las películas más famosas de Hollywood, que creo que muchos de ustedes han visto, que se llama Ben-Hur. Ben-Hur, si se caracteriza, hay una escena que es la famosa carrera de carros. Yo no sé si me está permitiendo ampliarlo, pero bueno, lo pueden ustedes ver. Yo acá estoy intentando ampliar, pero no me está. A ver si lo podemos mirar desde YouTube directamente. Bueno, ahí se ve chiquito, pero era otra la idea, que se pudiera ampliar. Eh, Bueno, le he mostrado una secuencia, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan que eran carreras en donde muchas veces los equipos disputaban una gran bolsa porque también se hacían apuestas y bueno, a muchos de ellos les costaba la vida. Seguramente aquel que ha visto Ben-Hur recuerda, bueno, esta batalla entre uno de sus protagonistas, que es el que corre con los corceles blancos, que se llama Charlton Heston, con un romano que en un tiempo había sido amigo. Bueno, la cuestión es que sale vencedor Charlton Heston, que representa un sector de la sociedad más orientada al sector judío, ¿sí? Y bueno, y el romano es vencido, cae en esa carrera y termina pagando como precio de la misma con su vida porque es aplastado por un carro, ¿sí? Es una escena del cine de Hollywood, a ver si lo puedo adelantar un poquito, ahí, para no pasar, bueno, me fui mucho. Ahí es cuando es aplastado, sí, este competidor romano por los caballos. Y esto era algo muy común que sucedía, por eso les digo que muchos de estos corredores terminaban perdiendo la vida, ¿sí? Perdiendo la vida en este tipo de carreras. Aquel que le interese sobre todo ver un poco la perspectiva del Imperio Romano y cómo se vivía, esta es una excelente película. Es una de las películas más premiadas por la Academia de Hollywood, una película de fines de la década del 50, 59, si no me equivoco, y que obtuvo en su momento 11 premios Oscar. Se llevó prácticamente todo. En la historia yo creo que más adelante ha sido emulada por Titanic, pero esta fue una película en donde fue multipremiada, multipremiada. Una buena opción también para el fin de semana, ¿sí? Para verla, aquel que no ha tenido la oportunidad de ver esta joya del cine de Hollywood. Bueno, otra cuestión que ya avanzando en el tema de otros deportes tiene que ver con las representaciones escénicas, ¿sí? Los griegos eran grandes aficionados a las representaciones escénicas que tenían que ver obviamente con el origen del teatro, sobre todo orientado a un dios en especial que era el dios Dionisio. En cuanto a los romanos, aunque preferían otro tipo de espectáculos, también tomaron en cuenta la tradición de los griegos. Por eso les digo que el romano como que copia muchas de las cosas que los griegos tenían. Hay, un, eh, Hay una vieja frase que hace referencia a lo siguiente. Decían que los romanos habían logrado dominar a
a los griegos militarmente, ¿sí? Los romanos, es cierto, dominan a Grecia militarmente porque es un ejército sumamente poderoso y con guerreros temibles. Pero decían que Grecia en general había hecho una dominación mucho más sutil con los romanos, que era la dominación cultural. Y es cierto, porque buena parte de la cultura griega, sus dioses, sus tradiciones, su forma de entender la vida fue copiada por los romanos. El inicio del teatro romano habría que situarlo en el siglo III a.C. Los ludi scenosi, es decir, las representaciones teatrales, eran la parte más noble de los juegos. En estos no se veían brutalidades, no obstante, cada vez más las tragedias y comedias fueron sustituidas por mimos y sobre todo por las fábulas Atalhanae, que al principio eran farsas improvisadas. En esto, ¿qué les quiero decir yo? Que las representaciones escénicas generalmente estaban presentes en los festivales atléticos y deportivos que se daban en los espectáculos masivos a los cuales asistía buena parte del pueblo romano. El tema de las representaciones escénicas se desarrollaban al inicio del evento, y era tal vez la etapa menos violenta o menos llamativa. Por ejemplo, esto lo podemos ver en una de las representaciones más comunes de ese tiempo, que era Edipo Rey. Después tenemos las llamadas luchas y exhibiciones públicas, en donde vamos a ver, por ejemplo, el tema de los gladiadores. Los gladiadores, todos ustedes seguramente los han visto en muchas películas, eran por lo general esclavos del Imperio Romano que luchaban en lo general, generalmente por preservar su vida, ¿sí? En el comienzo, la lucha de gladiadores fue sobre todo vinculada a ritos de carácter funerario, celebrados en la que se llamaba campaña italiana, ¿sí? En el interior de Italia, el día de las exequias, o sea, de la celebración por la muerte de ciertos personajes influyentes. Con el paso del tiempo, estos ritos van evolucionando hasta convertirse en luchas de hombres que se peleaban a muerte, ¿sí? La lucha del gladiador generalmente era muerte. Vale recordar la famosa película Gladiador, que seguramente muchos de ustedes han visto, ¿sí? En donde, bueno, la lucha y el enfrentamiento generalmente le costaba la vida al oponente. Por otro lado, dentro de este deporte, si se quiere, más representativo de Roma, se encontraban las venaciones, que eran espectáculos con animales, que incluían sobre todo la exhibición de animales exóticos, muchos eran traídos de las provincias. Cuando hablo de provincias, hablo de las zonas más lejanas del imperio, en donde generalmente se enfrentaban diferentes fieras, un león con un tigre, por ejemplo, o muchas veces ciertos hombres entraban a la arena para cazar a algunos de estos animales, ¿sí? Y era un espectáculo de lo más llamativo y muy apreciado por el pueblo romano. Dentro de estas luchas y exhibiciones públicas están las naumaquías, que se hacían en ocasiones, diríamos, excepcionales. Estas eran representaciones de combates navales. Se inundaba la arena de algunos anfiteatros romanos, ¿sí? o en estanques artificiales, y los gladiadores y condenados reproducían batallas navales, o sea, se enfrentaban y muchos ahí perdían la vida. También se llevaba a cabo las llamadas ejecuciones, donde los condenados a muerte eran generalmente entregados a las armas, ¿sí? de los gladiadores o a las fieras. Generalmente eran los criminales o los llamados enemigos del Estado. Los enemigos del Estado en ese momento no eran otros que los cristianos, ¿sí? Que muchos perecieron en las fauces de algunos animales o murieron por las espadas de los gladiadores. Estos se solían practicar en horas de poca asistencia, generalmente por la mañana o el mediodía. En las ejecuciones había como, ¿cómo les podría decir? Como la idea de que el condenado a muerte debía sufrir lo más posible. O sea, se lo iba desmembrando, si ustedes quieren, paulatinamente. O sea, el gladiador lo iba como lo
tenía que hacer sufrir, no lo tenía que matar así rápidamente. O sea, primero cortarle una mano, cortarle un brazo, cortarle un pie, que el condenado a la ejecución se desangrara, sufriera lo más posible, porque eso era como que le daba mucha más fuerza al espectáculo. El declive de los espectáculos va a ocurrir ya entrado, se puede decir, los primeros siglos después de Cristo, ¿sí? Tuvieron el auge los espectáculos del siglo II después de Cristo y entraron en crisis ya en el siglo III, con la llegada del cristianismo, por la sencilla razón de que ya muchos emperadores van a tomar el culto católico, ¿sí? Eh, por otro lado, eran mal vistos porque muchos de estos cristianos que van a pagar con su vida fueron utilizados en cierta manera para la diversión del pueblo romano en estos juegos, ya fuera a partir de largárselos a las bestias o en las manos de los gladiadores. El declive de los espectáculos va a ser en el año 326 después de Cristo con el emperador Constantino. Aunque no los prohibió, emitió una serie de leyes que tendían a evitar su celebración. Pero ya en el año 404 después de Cristo, el emperador de la parte occidental del imperio directamente lo suprimió. Este emperador se llamaba Honorio y suprimió por totalmente los combates entre los gladiadores. Poco a poco fueron decayendo hasta desaparecer. Van a resurgir, si se quiere, en la etapa medieval, pero ya con una lucha diferente, que va a ser la lucha entre caballeros que nosotros vamos a ver. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces con el deporte en Roma. Hay algunas cosas que seguramente han quedado por fuera, que yo les invito a reforzarlo a partir de la lectura de los materiales que les he subido a la plataforma, ¿sí? Recuerden que el MIT y la lógica de la clase teórica es introducirlos a la temática, tocar así puntos importantes, interesantes de los diferentes pueblos que vamos viendo, pero no hay la posibilidad de explayarnos demasiado en cuestiones así muy profundas acerca de determinados aspectos muy puntuales porque eh, no tenemos el tiempo para hacerlo, a diferencia por ahí en una clase tradicional donde también manejamos otras instancias de compartir opiniones, de poder profundizar a lo mejor un poco más en cuanto a los materiales, ¿sí? Acá lamentablemente en este marco que vivimos a veces es un poco más restringido lo que por allí uno puede mostrar y puede explicar. Bueno, abro ya a partir de este momento a aquel que quiera opinar algo, a aquel que quiera preguntar en función de lo que hemos estado viendo. Como para que tampoco se haga tan tedioso y se convierta en un simple monólogo mío en las clases, que tampoco es la intención esa, o sea, sino que la intención es que podamos compartir, debatir diferentes cosas que yo voy mostrando y que les voy explicando. Entonces, el que quiera preguntar algo, por favor, abre el micrófono y yo le respondo en consecuencia a la pregunta que realice. Si se ha entendido bien, por ahí la diferencia que yo establecí en la primera parte de la clase entre lo que era la Grecia ateniense y la Grecia espartana. Si se puede marcar bien las diferencias existentes a nivel del pensamiento y sobre todo en la lógica de la práctica deportiva. A ver, alguien del otro lado que me... Sí, Profe, sí, te escucho, de Olinda. eh, ¿me escucha bien? Porque yo lo escucho Sí, muy sí, cortado. sí, te Voy a escucho tener que bien. ver, voy a Te tener que escucho ver bien. su clase grabada Ah, después. bueno, bueno. Te escucho bien. No Este, sé si querías hacer pero alguna pregunta. sí, en la primera parte está muy marcada la diferencia, digamos, de género en cuanto a las mujeres espartanas y atenienses. Las espartanas tenían más libertad que las atenienses y bueno, y en cuanto a la educación, recibían menos educación las espartanas que las atenienses, ¿no? En A general, mira, eso, sí, en general la educación de la mujer ateniense tampoco te vas a creer que era comparada a la educación que tenía un hombre.
O sea, había marcadas diferencias en la sociedad ateniense entre hombres y mujeres. La mujer estaba más pensada para cumplir, yo diría, tareas vinculadas al hogar, ¿sí? A la crianza de sus hijos, al cuidado de su esposo, de su familia en general. A ninguna mujer ateniense, por ejemplo, se la preparaba para el ejercicio de algún cargo público o para alguna actividad que tuviera que ver con la política o con la guerra, a diferencia de la sociedad espartana, que era una sociedad más igualitaria en ese sentido, ¿sí? Tanto hombres como mujeres estaban en un mismo nivel de igualdad, a tal punto que la mujer podía discutir de temas políticos, podía opinar en función de cuestiones que tuvieran que ver con, no sé, con su situación económica, por lo que podía haber estado atravesando en ese momento, ¿sí? Tenía mucha más libertad de expresión y lo que sí vos marcas, y es cierto, es tal vez la formación cultural y intelectual. En Esparta no era una de las preocupaciones tanto el tema del conocimiento, aunque supieran por ahí leer, escribir y tener una educación más de carácter operativo, bastaba, porque lo importante era esta idea de que Esparta era una sociedad, podemos decir, guerrera. Era una sociedad que formaba hombres para que fueran guerreros y tal vez era el brazo armado de la Grecia en ese momento. Sí, Diolinda, no sé si alguna pregunta más. No, no, ahí está bien. Sí, sí, eso quería marcar, está bien. Sí, Gracias, sí. profe. No, por favor. Los otros chicos, no sé si alguien quiere preguntar algo de lo que he estado mencionando. Lautaro, Eh, sí, te escucho. no, yo no, profe, me quedó bastante claro. No tengo ninguna pregunta para hacerle. Bueno, los demás chicos, Luciano, Ángel, Agustín, Silvina. Entendí bastante bien, profe. Muy buena Bueno, explicación. bueno. Por ahí a veces tengo algunos problemas de internet, ¿sí? La señal a veces se cae, puede bajar un poquito la intensidad. Eh, No, profe, quise... pero hoy ha estado bastante bien, se entendió todo perfecto. Ah, Sí, bueno, se genial. entrecortaba en algunas partecitas, pero justamente eran en las que entendía cuando mencionó Esparta y su civilización, cómo se formaban ahí en ese grupo de las batallas que también tuvieron. En ese más o menos se le entrecortaba, pero ahí justamente ya sabía más o menos del tema. Bien. Sí, es lamentablemente lo que por ahí, los inconvenientes que tenemos al trabajar de esta manera. Si a veces la señal cae, hay momentos que está más estable. Por eso la idea también de poder luego subir la grabación para que el que tuvo algún inconveniente la pueda volver a ver y pueda por ahí retomar algunos conceptos que a lo mejor no alcanzó a entender por esta situación. Lo que yo les pido a todos del otro lado es que no se queden simplemente con la explicación y con el abordaje que yo hago en las clases teóricas, porque, a ver, es una explicación muy general. Y una explicación muy general es una explicación, llamémosle, no tan profunda, teniendo en cuenta el tiempo del cual dispongo, ¿sí? La idea es que les sirva Sí, como profe, base para sus... tenemos, perdón, profe, Sí. tenemos tres, o sea, tenemos los apuntes que nos está pasando, tenemos los videos, bueno, de la clase también y las clases, o sea, me parece que Sí. son Yo bastante. les doy el material. Hay un material muy interesante, ¿sí? Que he dejado en la clase pasada en esta, que tiene que ver con el arte y el deporte, tanto en Grecia como en Roma. Lo invito a ver a ese material porque es un material sumamente rico en función también de que el arte estaba, perdón, el deporte estaba representado en el arte, ¿sí? Y se ve en los legados que nos han llegado hasta este momento. Entonces ahí también ustedes van a determinar que en este tipo de sociedades tan guerreras, muchas veces los deportes más practicados tenían que ver con el hecho de la fortaleza física, el hecho de aquello que necesitaba un soldado para no sucumbir en combate. Por ejemplo, la fuerza física, el saber enfrentar a un oponente, el saber manejar una espada, una lanza, el hecho de enfrentarse en una batalla cuerpo a cuerpo,
el hecho de saber nadar, el hecho de tener un cuerpo, diría, preparado para correr grandes distancias. Son algunas de las actividades físicas que podemos remarcar tanto en griego como en romano, ¿sí? Y que eso se ve patente tanto en el material que yo les he dejado para la lectura como en lo que he intentado acá reflejar. De Grecia nos falta sobre todo ahondar, como les decía al comienzo de la clase, en la cuestión del tema de las Olimpiadas. ¿Cuál era la lógica de las Olimpiadas? ¿Sí? Cómo las Olimpiadas a fines del siglo XIX ven como un resurgir a partir de la acción y el trabajo de podemos decir, de un personaje que fue Pierre de Coubertin, ¿sí? Un pedagogo francés, y que las trajo nuevamente a la vida y que gracias a él hasta el día de hoy se siguen practicando, ¿sí? Bueno, este año tendrían que haber sido, pero no sé si el año pasado, pero no sé si con la cuestión de la pandemia se van a poder llevar adelante, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un apartado especial luego con el tema del olimpismo, por eso no lo traje en estas clases a colación, ¿sí? Seguramente para la próxima yo ya voy a profundizar en el mismo. Para que me vayan siguiendo la hilación, nosotros ahora estamos como muy enfocados en lo que fue el cierre de la edad antigua, para ya luego pasar al deporte en la edad media, que más o menos el desglose y la lógica de lo que vamos a ir trabajando y desarrollando. Bueno, hasta acá, entonces habríamos llegado. Si no hay ninguna pregunta, los invito a participar de los foros, los invito a llevar adelante el primer trabajo práctico, ¿sí? Que son algunas de las requisitorias que les solicito para la aprobación, la regularización del espacio. Recuerdo a todos que los días lunes, a partir de las 19 horas, está previsto el contacto para aquellos que necesiten hacer alguna pregunta en función de los materiales que hayan leído o de cosas que por ahí no han alcanzado a entender del todo. O por ahí dudas en cuanto a alguna pregunta de algún trabajo o qué es lo que pido específicamente en un foro, o sea, ante cualquier necesidad que ustedes tengan, no olviden que el lunes está abierta esta parte, podemos decir, de la materia para establecer un contacto y una comunicación con cada uno de ustedes. No es obligatorio, vuelvo a recordar, el tema de la asistencia no es obligatorio, pero aquel que lo necesite está dispuesta la posibilidad de contacto para salvar cualquier inquietud del otro lado. Bueno, chicos, llegamos hasta acá en la clase de hoy. Los invito entonces a ver nuevamente el video para aquellos que a lo mejor se les ha entrecortado la señal. Y para todos en general, que hagan un repaso de lo que estamos viendo hasta el momento. Porque no digo ahora, pero ya para el mes de mayo seguramente vamos a tener el primer parcial, que va a ser en base a todos estos temas que hemos venido abordando. Yo creo que cuando lleguemos a fines de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, ya ahí vamos a tener un primer parcial, ¿sí? Así que les voy anticipando esto para que vayan manejando sus tiempos y bueno, y vayan apropiándose de los materiales teóricos que se van subiendo y no se dejen avanzar, porque obviamente vamos a ir rápido y no son tantas las clases que tenemos en esta materia, más o menos un promedio de unas 10, 12 clases a lo sumo con los parciales y allí previstos. Bueno, chicos, les dejo un gran saludo a todos, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, profe. Chao, Chao. chao para Profe, todos, nos vemos. perdón. Sí, Diolinda. Chao, Ángel. Sí, Diolinda, te escucho. Gracias, profe. Chao, Saludos. Silvina. Saludos. Disculpe, profe. Usted Sí, en el Diolinda. foro nos pide que respetemos las 500 palabras, puede ser. Sí. No importa si nos pasamos un renglón en el No foro. importa. A ver, si son Bueno. 600, no hay problema. Yo sobre todo para que todos tengan un estándar similar al tema de responder, porque si no, hay gente que por ahí me escribía 1000 palabras, yo otra me escribía 200, entonces bueno, estandaricé en 500 palabras Claro. para todos, pero si se pasa un renglón, 2 renglones, no hay ningún problema, Diolín. Bueno. Bueno.
Dejamos acá Muchas entonces. Bueno, gracias, Violina, profe. que tenga una excelente semana. Chau, chau, nos vemos. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Adiós.